Hola, vamos a referirnos en el campo de la historia y las teorías del actor a una- un pensador, un practicante, un teórico y un pedagogo llamado Augusto Boal y su búsqueda de un teatro que sea socialmente eficaz. En sus primeros años y su estancia en Nueva York será como el primer momento que se va a abordar. Augusto Boal nace en 1931 en Río de Janeiro. Él creció y vivió bajo la dictadura de Getúlio Vargas, uno de los diferentes regímenes totalitarios que se sucedieron en Brasil desde esa época. Hubo altibajos durante el permanente estado de caos económico, inestabilidad y una total desigualdad social que se caracterizó en la política brasilera del siglo XX. Sin embargo, Augusto Boal vivió una infancia que se podría decir feliz, protegido por una familia de origen portugués, que era una familia económicamente próspera y de una ideología liberal. He ahí un primer momento como en su construcción de su carácter y de su forma y su visión del mundo. Recuerda a él que desde muy joven, que él tenía pues como una profunda pasión por el teatro. Él nos recuerda que desde muy niño él preparaba espectáculos teatrales en el comedor de su casa junto a sus hermanos y familiares. Y también desde muy pequeño escribía, pues acusaba algunas obras de teatro utilizando la máquina de coser de su madre como mesa sobre la cual trabajaba, que él la llamaba la mesa de las circunstancias, donde él generaba como esos primeros procesos de creatividad. En el año de 1948, complaciendo deseos de su padre, como pasa en la mayoría de las familias de clase media, se matriculó en la Universidad de Brasil para estudiar química. Durante ese periodo continuó cultivando su afición por el teatro. El director del departamento cultural de la universidad, como una especie de departamento artístico, le permitió asistir gratuitamente a muchos teatros de su localidad y sobre todo poder hacer contactos que habrían de llenar su futura visión o su futura carrera teatral. Es un dato importante que en esos momentos conoció al gran innovador dramaturgo brasilero Nelson Rodríguez, quien fue una clave en la modernización del teatro en Brasil, y a un prestigioso crítico, a Sábato Magaldi, que años después lo acompañaría o lo conduciría a conocer a José Renato, director del Teatro de Arena de Brasil. Después de que Augusto Boal obtiene su título universitario, en 1952 él viaja a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia en Nueva York, para continuar sus estudios de química. Pero también se presenta para él una gran oportunidad para configurar, para perfilar su formación teatral y su, digámoslo, acercamiento a la dramaturgia, porque allá en Nueva York hizo estudios de dramaturgia con un famoso crítico, un historiador, un productor,
de apellido Gassner, y también presenció muchos espectáculos y tuvo digámoslo, la gran ocasión de asistir a varias sesiones en el Actors Studio. Él quedó muy, digámoslo, impresionado por la capacidad de vivir verdaderamente los personajes en esos actores del Actor Studio. Entonces, en sus posteriores propuestas teatrales, él, digámoslo, buscó con mucho énfasis esa misma verosimilitud interpretativa. Decía él en uno de sus escritos acerca de esa experiencia. Él comentaba que desde esas sesiones del Actor Studio, él se había sentido fascinado por los actores que viven verdaderamente sus personajes, más que por los actores que solamente fingen sus personajes, que para él ver a un actor o una actriz transformarse, dando vida a sus potencialidades dormidas, era maravilloso, que era la mejor manera de entender al ser humano, ver a un actor creando. De ahí que la referencia del Actor Studio y sobre todo las fuentes de que bebe de Stanislavski habrían de marcar esa perspectiva de Augusto Boal en relación con el oficio del actor. Esas primeras influencias no alcanzaron a desarrollarse en su plenitud hasta que regresa a Brasil. Si bien antes de haberse ido para Nueva York, Augusto Boal ya había dirigido dos de sus obras, El caballo y el santo y La casa que cruzaba la calle. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que se llamó el teatro de arena en Sao Paulo. Cuando Boal regresa a Brasil en 1955, fue inmediatamente acogido por José Renato, el director artístico del Teatro Arena, y gracias obviamente a la mediación que hizo el crítico Sábato Magaldi. Teatro de Arena era un teatro en Sao Paulo fundado por José Renato en 1953, de la mano de Augusto Boal, que entró a formar parte en 1955. El teatro de arena resultó fundamental en la creación de un nuevo teatro contemporáneo de esencia puramente brasileña. Es ahí donde pues Augusto Boal inicia concretamente y más específicamente su proceso en el mundo del teatro y de la creación teatral. De hecho, Boal realizó en el Teatro de Arena labores de director de escena y de dramaturgo durante 15 años en este emblemático teatro. Él debutó como director profesional en una aclamada puesta en escena de la novela de John Steinbeck de Ratones y Hombres, escrita en 1956, que era un espectáculo que anticipaba algunas de las señales, de los indicios de la identidad que caracterizaron al teatro de arena. Una utilización de un espacio circular, la poca o la, digámoslo, nula de medios escenográficos, la puesta en escena de obras que enfatizaban aspectos eminentemente sociales, una búsqueda de un realismo fotográfico y como eje de la puesta en escena el actor, cuya técnica interpretativa tenía como referente obligado a Stanislavski. Entonces, profundizando en la actividad que Augusto Boal desarrolló en el teatro de arena y siguiendo, digámoslo, su propio discurso,
se pueden encontrar cuatro fases diferentes. Una primera fase llamada de realismo, que está ubicada en el año 1956. Esos inicios estuvieron marcados por puestas en escena totalmente realistas, de textos extranjeros que buscaban abrir una nueva vía estética e ideológica frente al teatro convencional burgués que imperaba en esos momentos en Brasil. Los ejemplos de estas puestas en escena fueron la obra ya mencionada de Ratones y Hombres de Steinbeck, Juno y el pavo real de Sino Casey, o Sabían lo que querían de Sidney Howard. Una segunda fase que es llamada la fase de la fotografía 1958. En esta etapa se profundizó en la búsqueda del realismo fotográfico, pero esta vez dando prioridad a nuevos dramaturgos brasileños surgidos de un seminario de dramaturgia del propio Teatro de Arena, cuyas obras tenían un profundo sentido y temática social y conectaban de forma más directa con las preocupaciones del público brasileño. Hay una tercera fase que se denomina nacionalización de los clásicos, dada en 1962. Durante este periodo se pusieron en escena obras clásicas, Lope de Vega, Molière o Gogol, pero adaptadas a la situación sociopolítica que vivía Brasil. Y la cuarta fase se denominó musicales, de 1964 en adelante. Fue la cuarta y la última fase que vino, digámoslo, acompañada o propiciada por un cambio muy brusco en la coyuntura sociopolítica del país. En 1964, un golpe militar derroca al presidente populista João Goulart e instaura un creciente régimen represivo. Entonces, como respuesta a esta nueva situación, el grupo Teatro de Arena debió adaptar sus presupuestos artísticos. Entonces se hizo necesario retomar temas explícitamente nacionales que permitieran evaluar los nuevos acontecimientos y poner en marcha mecanismos de respuesta. En consecuencia se plantearon un lenguaje dramático basado en el musical que buscaba romper todos los convencionalismos teatrales de ese momento. A esta fase pertenece uno de los espectáculos más emblemáticos del Teatro de Arena, llamado Arena cuenta a Zumbi, hecha en 1965, escrita por Guarnieri y por Boal, y que se trataba de una alegoría histórica implícitamente en contra del nuevo régimen, basada en la matanza de esclavos brasileños de Palmares por parte de los colonos portugueses y holandeses que tuvo lugar en el siglo XVII. Este espectáculo fue, digámoslo, muy significativo, fue trascendental, porque logró mostrar una combinación muy innovadora en los constituyentes dramáticos, por decirlo de alguna manera. Se rompió la unión de un actor, un personaje, dado que todos los actores interpretaban a todos los personajes. Se utilizó una narración compartida que evidenciaba el carácter colectivo de la creación. O sea, la arena cuenta. Mezcló eficazmente la farsa, el melodrama y el docudrama, y finalmente utilizó la música de forma atmosférica y evocadora, tratando de reforzar el mensaje ideológico. De esta manera, el espectáculo inspiró un elemento que, como se podrá ver, se desarrolló en su teatro del oprimido.
se llamaba el comodín, el curinga. El comodín en su origen era una figura a medio camino como entre el actor y el personaje que establecía contacto entre la escena y los espectadores, comentando y analizando críticamente los sucesos de la obra. Es decir, una herramienta o una estrategia de distanciamiento. Unos años después, tras un nuevo golpe de Estado en 1968, un golpe de Estado dentro de otro golpe de Estado, Augusto Boal y su grupo pusieron en marcha lo que se denominó el teatro periódico. Era una forma de teatro popular donde el propio pueblo, es decir, no necesariamente actores de profesión, el propio pueblo representaba por medio de diferentes técnicas teatrales noticias que aparecían en los periódicos o en la televisión. El objetivo de esta propuesta era situar los acontecimientos políticos y sociales en un marco de presentación como más objetivo, alejados de la perspectiva tendenciosa de los medios de comunicación, digámoslo, a favor del poder, a favor del gobierno, para después desarrollar medios de resistencia. A raíz de esta propuesta bastante fuerte, bastante contestataria, subversiva si se quiere, para las fuerzas de poder de turno, después de esta propuesta, el propio Augusto Boal fue encarcelado y torturado en 1971, acusado de crímenes contra Brasil. Pasó preso 3 meses y fue liberado gracias a la presión que ejercieron grandes nombres de la cultura internacional, como Arthur Miller, Peter Brook, inclusive Jean-Paul Sartre, entre otros. Una vez que es liberado, Augusto Boal tuvo que exiliarse. Entonces ya no estaba, no tenía su teatro de arena y que solamente sobrevivió sin Boal durante algunos años más como un lugar de reuniones y no como un escenario. Esta circunstancia, vamos a ver, que es la que inicia la gestación del conocido teatro del oprimido. Después de que es liberado Boal, él se exilia en Buenos Aires. Allí pasa algunos años y se va para el Perú, donde vive algunos meses. Él allí empieza a hacer un trabajo de alfabetización, auspiciado por el gobierno revolucionario de Alvarado en Perú. Ese programa se llamaba Cooperación, Alfabetización e Integral, que su objetivo era, por un lado, promover la alfabetización en castellano y en otras lenguas autóctonas, porque cerca del 35% de la población peruana era analfabeta. Y por otro lado, acercar el lenguaje artístico de la fotografía, los títeres, el periodismo y el teatro a las capas sociales más desfavorecidas. Entonces Augusto Boal se encargó de organizar lo que era como la rama teatral de este proyecto. Para Boal, la estructura pedagógica de este proyecto estaba inspirada en las teorías de también otro brasileño, Paulo Freire, e influyeron profundamente en Augusto Boal. Desde ese momento, la filosofía y la práctica educacional de Freire se integraron en la trayectoria de Augusto Boal como un factor determinante en la creación y la gestación del teatro del oprimido. Paulo Freire promulgaba, frente al modelo de educación imperante, llamado por él educación domesticadora, él promulgaba un modelo de educación igualitario en la relación entre educadores y educandos.
entre profesores y estudiantes, basada en un proceso dialéctico que permitiera a ambos enseñar y aprender de forma recíproca. A este método de educación libertadora o liberadora dirigida a las clases oprimidas se lo llamó la concientización. En él, en el, en el que, en el que percibe la educación, es considerado un ser humano potencialmente inteligente, que mediante un diálogo que no es jerarquizado con el educador, agudiza su conciencia sobre la situación sociopolítica en la que vive y ante todo sobre los medios que tiene a su alcance para transformar y mejorar dicha realidad. La de Paulo Freire, por tanto, es una propuesta educativa que mezcla, que hace una alquimia, un híbrido entre reflexión y acción, con el objetivo de articular respuestas efectivas contra los elementos opresores que impiden la libertad de los individuos y de las comunidades. Entonces, Augusto Boal, a través del teatro, perseguirá este mismo fin. Es entonces, en 1974, que Augusto Boal publica El teatro del oprimido. Es un libro que recoge las bases teóricas de esta innovadora propuesta. Planteaba el teatro del oprimido de Augusto Boal, planteaba el teatro como un espacio de reflexión activa abierto a la participación fáctica o de hecho del espectador, una participación real y activa del espectador que aspiraba a ser una herramienta políticamente eficaz, transformadora del mundo. El teatro se convertía entonces así en un lugar donde analizar por medio de las técnicas de la representación y poniendo en acción tanto actores como espectadores determinadas realidades sociales de opresión para, para después aplicar medidas efectivas de liberación a individuos y a comunidades oprimidas. Augusto Boal define al teatro del oprimido de esta manera. Él dice que el teatro del oprimido es un sistema de ejercicios, juegos estéticos y propuestas escénicas especiales cuyo objetivo es restaurar y restituir a su justo valor la vocación humana que hace de la actividad teatral un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de soluciones y problemas sociales intersubjetivos. Entonces, a manera de síntesis, como de presentación de la propuesta del teatro del oprimido, se puede decir que el teatro del oprimido es un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales desarrollados por Augusto Boal desde la década de los años 70 que tienen como objetivo analizar por medio de la representación problemáticas de índole social o interpersonal. El teatro del oprimido entonces de esta manera sitúa al espectador como protagonista activo de la acción dramática y, en su aplicación social, política o terapéutica, permite reflexionar sobre situaciones de opresión concretas y proponer soluciones que las reviertan. Entre las diferentes modalidades del teatro del oprimido se pueden encontrar el teatro periódico, que hablamos antes de él, el teatro de imagen, el teatro invisible, el teatro foro o las acciones directas. Lo que se denomina para Boal en su teatro del oprimido
espectador-actor es un término que él emplea en su práctica del teatro del oprimido, que describe la transformación del espectador, sujeto pasivo, en protagonista de la acción dramática, sujeto activo. Entonces, en el teatro del oprimido, el espectador es invitado a intervenir a través de la reflexión y la acción en un debate planteado por medio de la representación, lo que le conduce a analizar y a solucionar ciertas relaciones opresor-oprimido que coartan sus derechos fundamentales en la vida real. Ahora, lo que se denominaba teatro de imagen es desarrollado en América del Sur y sistematizado a partir de 1974. El teatro de imagen propone a los participantes, espectadores actores, la representación corporal, bien sea estática, estatuaria o dinámica, de una opresión que les concierne, que los toque. Es un proceso típico de teatro de imagen que se incluyen las siguientes fases. En primer lugar, se presentan las imágenes corporales que muestran la opresión que se somete a un análisis o a un estudio. Posteriormente, se plantea una imagen que representa la solución al conflicto planteado, es decir, la imagen ideal donde la opresión ha desaparecido. Finalmente, el grupo de espectadores actores debe consensuar, llegar a un consenso, debe consensuar una transición dinámica, una evolución o una transformación dinámica que enlace la primera imagen, la representación de la opresión, con la segunda imagen, la representación de la situación ideal. Entonces, este análisis activo realizado a través de imágenes corporales debe conducir a la propuesta de soluciones que ayuden a revertir la opresión y, bueno, a un estudio en la vida real. Ejemplos de temas que Augusto Boal trataba mediante el teatro de imagen eran las relaciones sexistas, la familia, la inmigración, la vejez o el desempleo, entre algunas otras. Bueno, ahora, de manera muy resumida, voy a reseñar lo que se denominaba o se denomina el teatro invisible dentro de ese corpus del teatro del oprimido. El teatro invisible es una obra que está ensayada de antemano, que se presenta en la vida pública, en la vía pública, en un parque, en el metro, en un bus, en plena calle, las oficinas, dentro de una entidad educativa, sin que los transeúntes o el público o los espectadores sepan, se den cuenta de que eso es una representación teatral. La obra presenta una situación de opresión, de una opresión determinada, y permite, en un análisis posterior, estudiar las reacciones de los espectadores, del público, de los transeúntes en general, ante ese conflicto planteado, lo que ayuda a clarificar su origen y a buscar posibles soluciones. Este teatro es invisible, por lo tanto, el espectador ve una realidad allí donde hay una ficción teatral. Bueno, en cuanto a lo que se denominaba o se denomina el teatro foro una presenta ante una audiencia, ante un público de potenciales espectadores actores, una escena teatral que refleja una problemática social de opresión que el protagonista no sabe o no puede afrontar o no sabe resolver.
Una vez replanteada la escena, cualquier espectador actor tiene la posibilidad de detener la acción en cualquier momento para sustituir al actor protagonista y plantear desde el juego teatral soluciones activas que eviten la consumación del problema. Como bien lo decía Augusto Boal, el teatro foro es un ensayo colectivo para la vida real, ya que invita a los espectadores que sufren una opresión análoga a la del personaje a trasladar a sus vidas las soluciones que han contrastado activamente en la actuación. Para que el teatro foro pueda desarrollarse adecuadamente, necesita de una figura que, como se mencionó antes, tuvo su origen en los espectáculos del teatro de arena, el comodín, que se trata de un actor animador cuya labor consiste en conducir y dinamizar la sesión, digámoslo, procurando la mejor participación de los espectadores actores. El comodín es una figura del teatro del oprimido, desarrollada por Boal, que en portugués se conoce como un cuninga. El comodín es un facilitador del teatro del oprimido, un artista con función pedagógica, capaz de organizar y dirigir grupos sobre la base de dicha técnica y que además dentro del teatro foro se ocupa de intermediar entre los actores y los espectadores, procurando la mejor participación activa de estos últimos en la acción dramática. Su origen se remonta, como dijimos antes, al espectáculo del teatro de arena que se llamaba Arena Cuenta Zumbi en 1965, que fue pues una de las obras más emblemáticas del teatro de arena de Brasil en la época de Boal. Ahora, otro elemento que compone el teatro del oprimido es lo que Boal llamaba las acciones directas. En el contexto del teatro del oprimido se trataba de envolver teatralmente manifestaciones de protesta como las marchas de campesinos, las procesiones laicas, las reuniones de trabajadores y los desfiles. Y para eso se podían utilizar elementos teatrales como máscaras, canciones, danzas y coreografías. Posteriormente hay un momento, digámoslo, del proceso de Augusto Boal, que es su exilio en Europa, marcado también como un momento denominado el arco iris del deseo. Durante su exilio en Argentina, la situación política del país se hizo muy difícil, especialmente después de la muerte de Perón en 1974. 2 años después, en 1976, el mismo año del golpe militar, eh, tuvo que exiliarse Boal nuevamente y esta vez se fue para Europa. Pasó los siguientes 2 años en Portugal, que era un país que estaba en dirección opuesta a la que tomaba Argentina, que se abría un proceso más liberal y democrático. Allá en Portugal hizo la dirección artística del reconocido grupo de teatro A Barraca y puso en escena una obra llamada Feria Paulista de Opiniones y continuó trabajando como maestro en el Conservatorio Nacional de Lima, Conservatorio Nacional de Lisboa. El gobierno no le cumplió unas promesas de financiación de sus proyectos y esto lo obligó a buscar nuevas rutas, nuevos caminos. En 1978 acepta unas invitaciones para enseñar en Escandinavia y en la Europa Central. Entonces se instala en París en 1978. Sus métodos del teatro del oprimido
fueron acogidos de manera muy entusiasta en Francia. Eso hace que su, se cree el Centro de Estudios de Difusión de Técnicas Activas de la Expresión. Es un primer centro dedicado específicamente al desarrollo y a la transmisión de los métodos de Boal del teatro del oprimido. Toda esta actividad le permitió a lo largo de los años 80 que sus técnicas del teatro del oprimido fueran muy utilizadas y adaptadas en diferentes campos de las actividades sociales: la educación, la cultura, el arte, la política, el trabajo social, la psicoterapia, la alfabetización y la salud pública. Paralelamente al desarrollo y la expansión del teatro del oprimido, tal y como Boal lo había trabajado hasta ese momento, su estancia en Europa fue clave, fue crucial para proyectar estas técnicas en una nueva dirección. El motivo de este cambio, de esta nueva dirección, era buscar como algo diferente en la situación social, política y económica entre Europa y América Latina. Buscar esa nueva relación cultural o esos contrastes, mientras que países como Brasil y Argentina estaban subyugados por tiranías militares salvajes que ahondaban en su mayoría en un estatus social explotado y oprimido. En Europa, mientras tanto, y en Estados Unidos y Canadá, en los inicios de un periodo de democratización creciente, y a pesar de una desigualdad económica muy evidente, se hizo, se hizo mayoritariamente, se dio en una clase media económica, una clase media económicamente. En consecuencia de eso, la naturaleza de las opresiones que padecían los individuos de ambas latitudes eran diferentes, eran contrastantes, muy diferentes, sustancialmente opuestas. Las opresiones eran distintas. Si en gran parte de América Latina se hablaba de una opresión externa, objetiva y palpable de las clases pudientes sobre las clases desfavorecidas, en Europa el carácter de las opresiones eran menos evidentes y respondían más bien a dificultades en las relaciones interpersonales, a las barreras de tipo psicológico que coartan o que cohíben la libertad individual. Boal explica muy claramente esa diferencia, esa transformación. Él empieza a entender que en los países europeos, donde las necesidades del ciudadano están más o menos bien cubiertas en lo que a la salud, la educación, la alimentación y la seguridad social se refiere, el porcentaje de suicidios es mucho más elevado que en los países del tercer mundo, de donde él venía. En estos países latinoamericanos del tercer mundo, la gente se muere de hambre. En cambio, en Europa se morían de sobredosis, de pastillas, de cuchillas de afeitar, de suicidios con gas. ¿Qué importa la manera si se trata siempre de la muerte? Y se imagina el sufrimiento de quien prefiere morir a seguir viviendo con el miedo al vacío, con la angustia de la soledad. Entonces, Boal se impone a trabajar en esas nuevas formas de opresión y aceptarlas como opresiones. Entonces, Boal denominó a esas opresiones interiorizadas con el sugestivo nombre de el poli en la cabeza, y con el objetivo de buscar modos de liberación para todas esas opresiones, él desarrolla lo que él llama el arcoíris del deseo. El arcoíris del deseo, según Augusto Boal, es una ramificación del teatro del oprimido, surgida a finales de los años 70, cuando Boal se encontraba exiliado en Europa. Este conjunto de técnicas se propone, a través de la superación del teatro y la terapia, explorar las opresiones individuales
de tipo psicológico que coartan la libertad de las personas. En una evolución ulterior, el arco iris del deseo ha sido aplicado en la construcción de los personajes. Se trata de un conjunto de técnicas y ejercicios que, basados en la metodología del teatro del oprimido y en otros procedimientos, sobre todo del psicoanálisis, buscar liberar a los individuos de este tipo de opresiones por medio de su materialización en cuerpo y voz. A este conjunto de técnicas y de ejercicios que en una evolución posterior se orientó a la construcción de personajes, se dedicaba esta propuesta del arco iris del deseo. Voy a cerrar esta presentación hablando de lo que Augusto Boal denominó teatro legislativo. Dejamos a Augusto Boal en su estancia en París. Él mantiene su sede en París hasta 1986. Entonces, cuando termina la dictadura brasileña, y hay una amnistía para Augusto Boal, entonces él regresa a su país natal. Desde instancias gubernamentales del estado de Río de Janeiro, le ofrecieron la dirección de la Fábrica de Teatro Popular. Esto estaba dentro de un programa de educación pública oficial, cuyo objetivo era impulsar la creación de grupos de teatro populares en todo punto del estado, diferentes municipios del estado. Ese nuevo plan de gobierno brasilero surge tras las elecciones de 1988, pero no se le dio mucha continuidad a este proyecto. Sin embargo, el grupo permaneció junto a Augusto Boal y se dio lugar a la creación de el Centro del Teatro del Oprimido de Río de Janeiro, que perseguía la consolidación de un centro dedicado a la investigación y la difusión de las metodologías del teatro del oprimido. Al inicio hay muchas dificultades logísticas, financieras. Entonces, este centro cambia como su rumbo en 1992, en el que es un año electoral. Este centro del teatro del oprimido había colaborado en la campaña política del partido de los Trabajadores, que era un partido de izquierda liderado por Luis Ignacio Lula da Silva, conocido. Y fue Augusto Boal que estuvo incluido en sus listas. Y de una forma inesperada, cuando en un principio la figura de Augusto Boal era nominal, y gracias al gran apoyo electoral, este maestro del teatro, gracias a los votos, al apoyo del pueblo, de los votantes, fue elegido vereador, que quiere decir veedor, veedor de la ciudad, es decir, un cargo legislativo de un municipio. Esta nueva posición que tiene Augusto Boal le otorgaba una capacidad legislativa. Entonces eso le dio una nueva dimensión a las técnicas del teatro del oprimido y surge lo que él llamó el teatro legislativo. Es una ramificación del teatro del oprimido que surgió en ese periodo en que él fue elegido como veedor y hace sus funciones. El teatro legislativo tiene como objetivo transformar los deseos legítimos de los ciudadanos en leyes, utilizando para eso técnicas de representación. El proceso habitual consistía, en primer lugar, en la creación de una escena de teatro foro que representaba el problema a debatir y posteriormente, simulando una cámara legislativa, ¿cierto? Como el Consejo, la Cámara de Representantes, se proponían proyectos de ley que ayudaban a solucionar dichos conflictos. Las sugerencias de proyectos de ley eran finalmente llevadas a los órganos competentes reales para impulsar así su aprobación.
es un juego de ficción legislativa, pero que se utiliza para llevar al campo legislativo real. Muchas gracias.